¿Cómo podemos agradar a Dios? Es la meditación de este día. Creo que es simple, ¿no? Obedeciendo lo que Dios nos pide. Y hay un versículo que encierra todo y no es un texto aislado, tiene mucho contexto, ya lo vamos a ver. Y está en Miqueas 6:8, un texto muy importante. Práctico, dice la palabra de Dios, Miqueas 6:8. Oh hombre, dice, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente, dice, hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Aquí están, hermanos, reducidos los 10 mandamientos. ¿Por qué lo digo yo? Porque tiene mucho contexto y Jesús en Mateo 23, Él lo confirma, pero hay más citas. Pero viniendo de parte de Jesús, y la Biblia dice que en estos postreros días nos habla por el Hijo. Entonces Jesús dijo a los escribas y a los fariseos: ay de vosotros, les dijo, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis, les dijo, la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, que es, dijo, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario sin dejar de hacer lo otro. Claramente, por eso es que yo digo, bueno, no es que yo diga, sino que Jesús lo confirma, que Miqueas 6:8 es los 10 mandamientos reducidos, pero en la práctica. Por eso es que vemos que en el Sermón del Monte Jesús los amplía más. Oíste que fue dicho, dice, no cometerás adulterio, pero yo digo que cualquiera que vea a una mujer para codiciarla en su corazón, dijo Jesús, ya adulteró. Y sigue explicando. Entonces, pero ¿por qué yo digo que Miqueas 6:8, como lo hemos visto en Mateo 23, tiene más contexto? Porque en Gálatas 5:14 dice el Señor: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En Miqueas 6:8, en Mateo 23, ahí están, como son dos tablas, ¿no? Claramente, hoy lo vamos a ir explicando. Pero también cuando a Jesús se le acerca un escriba, y un escriba eran los teólogos de su tiempo, ¿no? O sea, le hicieron una pregunta al Señor, que cuál era el mandamiento más importante, el primer mandamiento de la ley. Y Jesús contesta, en Marcos 12:28 al 31, ¿no? Y él dice estas palabras: oye Israel, dice, el Señor nuestro Dios uno es. Y él dijo ahí: amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Y en otro evangelio dice: de estos dos mandamientos depende toda la ley, dijo, y los profetas. Por eso es que tiene mucho contexto, ¿no? Y un texto que para mí es importante también está en el libro de Romanos 13, del 8 al 10, y lo vamos a leer también. Dice: no debáis a nadie nada, sino, dice, el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Lo repite, ¿no? Porque alguien que ama al prójimo es porque efectivamente el amor de Dios ha sido derramado en su corazón. O sea, primero ama a Dios, por eso es que es el resultado, porque la ley de Dios, es amor, no son directrices de amor del Señor para nosotros. Y por eso es que es tan delicado, hermano. Yo puedo saber si yo guardo su ley, si yo obedezco a su palabra, con solo, hermano, ver si yo amo al prójimo. Y allí encierra todo. Por eso es que
es muy delicado que yo sienta algo con un hermano de iglesia, que es mi hermano en Cristo, o mi vecino, compañero de trabajo. Que Dios nos ayude a erradicar esos rencores, ese odio, esa envidia, porque es una señal de que yo no estoy agradando a Dios y que yo no estoy cumpliendo su ley. Porque es bien fácil decir, nosotros guardamos los mandamientos, pero si yo siento algo con el prójimo, efectivamente yo no estoy guardando la ley. También dice aquí, siguiendo, ¿no? Lo vamos a leer de nuevo. No debáis, dice, a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, dice, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resumen: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo dije que Miqueas 6:8 es la reducción de los 10 mandamientos. Ahí están condensados, y aquí claramente lo dice, no solo en una parte, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en Deuteronomio 10, también ahí el Señor lo explica claramente. No tenemos mucho tiempo para dar muchas citas, hay gente que no les gusta, pero no es una cita aislada, Miqueas 6:8, pero bastaría con que Jesús lo confirma, que lo más importante de la ley, dijo que era que la misericordia, hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante Él. Ahí están los 10 mandamientos. Entonces, hermano, claramente en el Antiguo y en el Nuevo Testamento Dios lo explica claramente, ¿no? Y ahora bien, yo quiero hoy explicarte algo que a veces le damos por sabido, pero yo te pregunto, ¿qué significa hacer justicia? Y hoy yo quiero ocupar el método bíblico, porque hay muchas interpretaciones en diferentes comentarios bíblicos y teólogos que ellos dan su propio punto de vista, pero yo entiendo que las escrituras son inspiradas por el Espíritu Santo, por Dios. Y la Biblia, por medio del Espíritu, es el que debe de darnos la respuesta, porque Miqueas 6:8 empieza con signo de interrogación, preguntando: ¿con qué agradaré al Dios Altísimo? ¿Con qué me presentaré? Y después por eso da la respuesta y dice: ¿cómo puedo agradarlo? ¿Qué es lo que me pide? Dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente, dice, hacer justicia, amar misericordia y humillarme ante tu Dios en la práctica. Son los 10 mandamientos practicándolos. Pero ¿a qué significa hacer misericordia? Y para eso vamos a ir a las escrituras, que hoy las escrituras nos den la respuesta de esas 3 cosas que Dios nos pide, que son la reducción de los 10 mandamientos. Entonces, en Deuteronomio 10 hay un pasaje que lo explica increíblemente bien, ¿no? El Señor dice que Él es el que nos ha declarado lo que es bueno, porque al fin y al cabo, hermano, la justicia tiene que ver con esos tratos justos con el prójimo, porque ya vamos a ir dándonos cuenta que el guardar la ley de Dios, el Señor lo quiere que nosotros lo hagamos, pero en la práctica. Y al final yo voy a explicar qué significa cada uno de esas cosas, ¿no? Porque también vemos claramente que nuestra opinión no cuenta. Vamos a ir aquí a la palabra de Dios en Deuteronomio 16.
es un texto que a veces nosotros se nos va por alto, pero realmente aquí está lo que el Señor realmente nos está pidiendo, ¿no? Deuteronomio 16, perdón, aquí estamos, 16 del 18 al 20. Y dice aquí la palabra de Dios: jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades, que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, las cuales, dices, juzgarán al pueblo con justicia. Y mira el 19. No tuerzas, dice, el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes, dice, soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte, dice, las palabras de los justos. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Claramente, como dije, Dios lo explica claramente qué es hacer justicia. Y aquí está, hermano, que no torzamos el derecho con el prójimo. Si tú eres un hermano que tiene algún negocio, tienes que hacer tratos justos. Pues claramente yo lo único que te aconsejo es que leas qué significa hacer justicia. Y aquí está claramente en Deuteronomio 16, del 18 al 20, ¿no? Porque nunca hay que olvidarnos que todo está escrito en la palabra de Dios. ¿Y cómo es que yo puedo hacer justicia? Porque vemos en este mundo tanta injusticia, porque vemos el sufrimiento de la gente inocente en las guerras, en el trabajo, en la iglesia. Donde quiera que vemos, ¿no? Ni los niños, los ancianos. Este mundo, hermano, está lleno de injusticia, incluso donde no debería de haber en los tribunales. Increíble, ¿no? El que tiene dinero termina siendo el justo, pero el Señor dice que el testigo falso es abominable ante los ojos de Dios, porque es increíble cómo aparecen falsos testigos afectando al inocente. Pero nosotros los cristianos entendemos que no hay que esperar a que este mundo nos haga justicia, sino que sabemos que la justicia es de Dios y que cuando a nosotros, porque nos van a ofender, porque nos están ofendiendo, eso no nos vamos a salvar. Sabemos que Dios dice en su palabra: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo, dice, tuviere hambre, dale de comer. Entonces, hermanos, nosotros los cristianos tenemos esa gran bendición de dejarle todo al Señor, de orar por los que los persiguen. El Señor en el Sermón del Monte, ahí donde explica la ley, dice que tenemos que amar. Mas yo digo, dice, amar a vuestros enemigos, hacerles el bien, oremos por ellos. Bueno, hermanos, son cosas básicas que la ley de Dios nos explica. ¿Y por qué yo puedo hacer justicia y dejarle todo al Señor? Porque vemos que en 2 Corintios 5:21 dice que al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. O sea que la justicia de Cristo por medio del Evangelio ha sido puesta a nuestro favor. Por eso yo hoy puedo recibir esa bendición cuando recibo a Jesucristo como mi Salvador por medio de la fe, ese regalo de la salvación y la vida eterna que es gratis. Y recibo la bendición y yo puedo hacer justicia porque la justicia de Cristo es puesta a mi favor, es lo que explica aquí. Y así sí no van a haber excusas de que yo no haga justicia con el prójimo, porque ese es un milagro que Dios obra en el corazón de cada uno de sus hijos. También la segunda parte
porque son tres las que Dios nos pide. Ya a medio el Señor aquí hay más textos que lo explican de la justicia de Dios, ¿verdad? Pero esos son los más básicos para entenderlo. Y el siguiente dice amar misericordia. Y aquí la cosa se pone buena, hermano, porque esa palabra misericordia tiene un gran significado, tiene demasiado rico en contenido, pero también vamos a hacer que el Señor nos explique qué significa la misericordia, porque la misericordia está relacionada directamente con Dios, porque yo no estoy hablando de la misericordia de Dios para con nosotros, porque Él dice que nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, dice en Tito, sino que nos salvó por su misericordia. Entonces, por como ya recibimos la misericordia de Dios y todo lo que nosotros recibimos de parte de Dios es por su misericordia, por eso yo estoy desarrollando la misericordia que Dios quiere que yo practique, y la misericordia está relacionada directamente con mi prójimo. En pocas palabras, lo que está diciendo es la segunda tabla de lo que Jesús dijo en Marcos 12. Es amar al prójimo. Eso es la misericordia, ¿no? Y es increíble que Jesús nos manda, eso es una orden de Jesús. Dijo en Mateo 9:13, id pues, dijo, y aprended, misericordia quiero, porque no he venido, dijo, a llamar a justos, sino, dijo, a pecadores al arrepentimiento. Y vemos, hermano, que el ejemplo más claro de misericordia lo encontramos en el buen samaritano, ¿no? Cuando ese samaritano dice que fue movido a misericordia, quiere decir que cuando vio a ese judío que lo odiaba a él, imagínate, a un enemigo, se movió, tuvo compasión, tuvo misericordia, y ya sabemos lo que él hizo, ¿no? Lo cura, lo levanta de ahí, lo sube en el animal que fuera y lo lleva al hotel, digamos, y paga todo, y sabemos la historia. Y cuando Jesús le pregunta que quién era el prójimo, el judío no tuvo ni lo odiaba todavía tanto que no dijo el samaritano, sino que dijo el que tuvo compasión. Pues ve, le dijo, y haz tú lo mismo. Increíble, hermano. Este es el Señor que nos dice claramente. Bueno, y en Mateo 5:8, la bienaventuranza, dice que bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Y Santiago, el medio hermano de Jesús, dice que juicio sin misericordia se hará con todo aquel que no hiciere misericordia, porque la misericordia, dice, triunfa sobre el juicio. Hermano, es increíble cómo en estos versículos está la clave, yo lo he sentido, que es la esencia de la vida cristiana. Es triste que no se predique, hermano, de esta gran verdad, esta gran bendición, porque lo que Dios nos pide es esto. Y si vemos, hermano, en los lugares hoy, en las iglesias, hermanos enfocados en adoraciones externas, si Él busca adoradores, dice que lo adoren en espíritu y en verdad, pero no solo en un día, sino que en 24/7, como dicen. Yo me duele mi corazón viendo la religiosidad que hay en las iglesias cristianas. Ya podemos compararlo con el católico que va a la Basílica de Guadalupe haciendo esas grandes peregrinaciones, y eso el Señor no lo pide, es más, lo detesta. Y nosotros igual, hermano, en las iglesias, yo me ponía triste porque de las 3 de la tarde empezaban a hacer las ventas que hacían después, y se perdían de los servicios, de todo enfocados, hermano. Y como no había alguien que les dijera, yo les dije, hermana, si esto no es así. Pero se molestan, hermano. Pero bueno, ya no quiero hablar de eso. La cosa es que la adoración externa, si no brota de un corazón regenerado, un corazón que ame a Dios, Dios no la acepta. Por eso es que
La iglesia se divide en Martas y en María, porque Marta estaba haciendo cosas buenas, pero lo más importante es esto, estar a los pies de Cristo, hacer lo que Cristo nos está pidiendo. Entonces, hacer misericordia, hermano, tiene que ver mucho, mucho con nuestra vida práctica, y también con lo eterno, ¿no? Yo sé que la salvación es gratis. Yo no voy a, ya lo voy a explicar. No somos salvos, dice, por gracia, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho. Pero allí está el detalle. Allí es cuando yo recibo el regalo de la salvación por medio de la fe, como dice Efesios 2:8 del 8 al 9. Recibo la justicia divina, y eso es lo que me da la capacidad para poder obedecer, para poder guardar los mandamientos, porque de lo contrario mi justicia sola es trapo de inmundicia. Como ya no lo es que yo, por la justicia de Cristo que recibo por la fe, el que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Allí la cosa cambia. Allí es donde tú vas a poder obedecer. De lo contrario, no. De lo contrario, tú y yo no podemos agradar a Dios. Porque entonces caemos en el fariseísmo, en el legalismo, que es lo que ha matado prácticamente a la iglesia, ¿no? Entonces, claramente creo que el Señor lo explica, pero voy a darte un texto que nos va a ayudar mucho en la comprensión de lo que es la misericordia. Y dice Santiago, ¿no? El medio hermano de Jesús en la carne, 2 del 12 en delante, dice: así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, de los 10 mandamientos que estamos hablando, ¿no? De manera, dijo Pablo, que la ley es santa, justa y buena. No. Es triste que creamos otra cosa, de que la ley fue clavada en la cruz. Y no, hermano, esto es eterna, ¿no? Entonces dice aquí, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Por eso, hermano, cuando dice que Jesús venga en las nubes de los cielos con millares de ángeles, Él dice que ¿qué es lo que nos va a pedir? Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed. Hermano, por eso es que yo te digo que la misericordia, o sea, la segunda tabla, es directamente en amar al prójimo, pero el amor es el que me lleva a tener compasión, a ayudar al necesitado. Es lo que tristemente no nos enseñan. Y sigue aquí y dice: hermanos, dice, míos, ¿de qué aprovechar? Dice, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿podrá, dice, la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana está desnuda y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le das las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, dice, es muerta. Hermano, qué lindo, ¿no? Pero ¿por qué, hermano, no enseñan esto? Porque realmente, hermano, no les conviene, porque toda, ¿cómo se llama? Toda negocio es así, ¿no? Hoy desafortunadamente se ha convertido en un negocio, pero Dios no lo dejó así. Así es de que, hermano, eso es lo que yo encuentro, y hay más información con respecto a la misericordia, ¿no? También, vamos al último de las 3 cosas que nos pide, ¿no? No hay que olvidar hacer justicia, amar misericordia, y la otra, humillarnos ante Dios, porque son las 2 tablas, y esta tiene que ver
directamente mi relación personal con el Señor. Porque si algo que el cristianismo tiene es que el verdadero cristiano ama a Cristo. El verdadero cristiano entiende que la vida cristiana se trata de relación personal con Cristo, no un día, no todos los días, hermano. Es una bendición que a través del Espíritu Santo somos portadores, somos templo y morada del Espíritu Santo, y Él, no hay que olvidarnos, porque ahí nace el temor. Él está en nosotros, porque Jesús lo dijo, y estará en vosotros. Entonces, hermano, este es la clave, porque si fallamos, por eso es que el escriba entendió correctamente lo que Jesús le dijo, que el primer mandamiento, que el más importante, era amar a Dios con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Hermano, eso es así. Entonces, por eso encontramos que los actos externos de adoración al Señor no le agradan. Y entonces, ¿qué significa? También vamos a esperar que la Biblia explique, ¿no? ¿Cómo puedo yo, sería la pregunta, humillarme ante Dios? Y el texto más conocido, segunda de Crónicas 7:14, ¿no? Si se humillare, dice, mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, dice, y orar, y fuéramos a Él, hermano, en oración, y se volvieran, dice, de sus malos caminos, o sea, y nos arrepintiéramos, entonces dice que sanará Dios, el Señor sanará nuestro pecado y sanará la tierra. Es la manera, hermano, si algo que nosotros, descuidamos es la oración. Y hoy más que nunca, hermano, yo quiero decirte que Dios quiere usarnos, pero tenemos esa debilidad, ¿no? No oramos como Dios quiere, y lo podemos ver en el ejemplo que Jesús nos deja. Dice que muy de mañana iba a orar. Pasaba la noche entera orando, y Lucas dice que una de las peticiones que que los discípulos le dijeron a Jesús fue que les enseñara a orar. Hermano, si eso fue lo que admiraban de Jesús, ¿cómo ellos le pidieron eso? No le pidieron otra cosa, que incluso enséñanos a predicar o a otra cosa. No, enséñanos a orar. Hermano, es increíble la conexión que Jesús como hombre tuvo con su Padre, ¿no? En pasar toda la noche orando, y nos deja ese ejemplo, ¿no? Y las Escrituras dice también que oremos sin cesar, o sea, no podemos agradar a Dios si no, como dice también Hebreos, porque sin fe, dice, es imposible agradar a Dios. Otra forma de agradarlo, todo nace ahí, ¿no? Entonces, claramente hay más textos que hablan, ¿no? de cómo podemos humillarnos ante el Señor. Por ejemplo, Isaías 66, 1 y 2 dice: ¿dónde está la casa que me habéis de edificar? Dice, mi mano hizo todas estas cosas, pero miraré, dice el Señor, aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. También los beneficios que hay de humillarnos ante Él es increíble. También Isaías 57 dice, así, porque así dice el alto y el sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo, dice. Él habita en la altura y en la santidad, y con el corazón humilde y quebrantado de espíritu. Hermano, es una bendición tan grande que al yo humillarme en la presencia del Señor, como dijo el Señor, Él mismo a través del Espíritu Santo va a morar. Por eso es que cuando nosotros guardamos, o sea, obedecemos su palabra, dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en Juan 14:23 dice:
el que me ama, dijo el Señor Jesús, guardará mi palabra, y el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Quiénes? ¿Por qué habla en plural? El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo viviendo en nosotros, hermano. Es una tremenda bendición. Es algo que no tenemos que olvidar, pero yo quiero ser honesto, ¿no? ¿Quién puede guardar así como el Señor dice? ¿Sabe, hermano? Nadie en su propia fuerza. Por eso es que toda honra, todo honor tenemos que darle a nuestro Salvador Jesucristo, porque su justicia ha sido puesta. Y ahí es cuando ya no va a haber excusa para poder obedecer, para poder guardar, porque yo en mi propia fuerza no puedo. Yo tengo que recibir el milagro de Dios, porque Él desde el Antiguo Testamento dice que iba a poner el Espíritu dentro de nosotros, hermano. También Deuteronomio 36 dice que iba a circuncidar el corazón mío y el de mi descendencia para que ames a Jehová. O sea que Dios tiene que hacer, tiene que obrar ese milagro de cambiarnos, de transformarnos para que nosotros, y darnos un nuevo corazón, darnos el amor que necesitamos para poder amarle. Entonces allí es donde ya el Señor dice que sus mandamientos no son gravosos. ¿Por qué es que nosotros nos cuesta obedecer? ¿Por qué es que nosotros nos es imposible? Hermano, quiero decirte claramente que va a ser y seguirá siendo imposible por nuestra propia cuenta. No se puede. No le amamos, porque no le obedecemos, porque no le obedecemos porque no le amamos. Y no le amamos porque no le conocemos. Y no le conocemos porque no pasamos tiempo con Él. Así de sencillo. Así dice el Señor. Entonces voy a leerles un pasaje de las Escrituras que habla claramente, porque hay uno en el Nuevo Testamento y en el otro y en el Antiguo Testamento, ¿no? Porque el que cité de que sus mandamientos no son gravosos es una verdad. Las cosas de Dios tienen que ser nuestro más deleite, nuestro más grande gozo. No tiene que ser una carga, porque si no es el amor, porque honestamente el amor a Dios es el que me mueve a la obediencia. Yo no puedo hacer nada si no es motivado por el amor, incluso en la vida familiar, ¿no? Yo no puedo servirle a mi esposa, a mis hijas, por ejemplo, si yo no las amo, porque el que no ama reniega, hace las cosas no de buena voluntad. Entonces las cosas de Dios son así también. El amor a Dios, por eso es que la respuesta de Jesús fue tan categórica: y amarás al Señor tu Dios, le dijo con todo, porque si no es el amor, yo no puedo, imposible. Por eso es que vemos tanta renegadera en nosotros, ¿no? Pero si le amáramos, la cosa fuera diferente. Por eso es que le dijo que era el más importante, el mandamiento más grande. Porque si yo fallo en el primer mandamiento que Jesús dijo en Marcos, voy a fallar en todo, porque la ley es un eslabón, la ley es una cadena. Si quiebro uno, quiebro todo. Entonces voy a leerte lo que el Señor ya venía diciendo, aparte de que sus mandamientos no son gravosos, en Deuteronomio 30:10, donde Él dice aquí en su palabra: cuando obedecieres, dice, la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres, dice, a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y aquí viene, mira, porque este mandamiento que yo te ordeno, el primero, ¿no? Hoy, no, dice, es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está, dice, en el cielo, para que digas: ¿quién subirá
por nosotros al cielo y nos traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Mira, hermano, qué bendición. Ni está, dice, al otro lado del mar, para que digáis, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, para que la cumplamos, hermano. Por eso es que, hermano, yo digo que obedecer nos pesa, porque no amamos a Dios. ¿Y por qué no le amamos? Porque no le conocemos. ¿Y por qué no le conocemos? Porque no pasamos tiempo con Él, porque Dios se ha revelado en su palabra claramente. Y el Señor dijo que como Dios, dice Hebreo, Dios, dice, habiendo hablado muchas veces en otros tiempos a los padres, dice, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Hermano, Jesús es la revelación del Dios invisible. Es a través de Cristo que nosotros podemos llegar al Padre, porque claramente dice que en ningún otro hay salvación. No hay otro, dijo, mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo. Entonces, solo a través de Cristo nosotros podemos conocer al Eterno, al Dios Altísimo, al único Dios verdadero. De otra manera, no. Entonces voy a cerrar como cierra la carta de Miqueas. El libro de Miqueas cierra de una manera dándonos esperanza, ¿no? Primero, pues le hace ver el pecado como eran los profetas, ¿no? Los profetas de Dios los mandaba para que el pueblo no tuviera excusa, y el profeta le decía las verdades al pueblo, pero después no les mostraba la misericordia y la gracia de Dios. Entonces yo quiero cerrar con Miqueas 7:18, porque así cierra la carta de Miqueas y dice: ¿qué Dios, pregunta? Siempre en pregunta, como lo que estudiamos hoy. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita, dice, ¿en qué? En misericordia. Lo que hoy hemos estudiado, hermano. Deleitarse es que el Señor le agrada hacer misericordia con nosotros. A Él le agrada que yo vaya, hermano, con un corazón quebrantado, contrito, como dice Salmo 51, el corazón contrito y humillado Él no desprecia. Por eso es que dice que el que se humilla será exaltado, pero hermano, al soberbio Dios lo va a abatir. Entonces sigue aquí, dice: Él volverá, dice, a tener misericordia de nosotros y sepultará nuestras iniquidades y echará, dice, en lo más profundo del mar todos nuestros pecados, hermano. Qué bendición. Dios, cuando perdona, Él olvida. No es como nosotros que perdonamos a alguien, pero siempre lo tenemos pendiente, ¿va? Y sentimos como venganza contra Él. No, Dios no, dice que los manda al más profundo, nuestros pecados, Él los manda a lo más profundo del mar. Y Proverbios 28:13 dice que el que encubre sus pecados no prosperará. Pero dice que el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y a lo mejor tú estás diciendo, tú dirás, pero ¿de qué tengo que arrepentirme, hermano? Si Dios te ha hablado por medio de tu palabra, que no estás o no estoy yo haciendo justicia, si yo no estoy amando misericordia, o sea, amando al prójimo, si yo no me estoy humillando ante Dios, hermano, simplemente yo estoy en pecado. ¿Y qué tengo que hacer? Lo que dice aquí el Señor. Confesar. El que encubre sus pecados, dice, no prosperará. Pero el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Y Miqueas, bueno, Dios a través del profeta dice que Él se deleita en misericordia, se deleita en perdonar. Y dice que nuestros pecados los manda a lo profundo del mar. Por negros, no hay un pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Y por eso yo te digo hoy con toda certeza, con toda seguridad, que Él se deleita en perdonar.
Hermano, si tú no estás haciendo, guardando su ley, su palabra, es el momento, ¿verdad?, de pedirle perdón al Señor y ponernos a cuenta. Y hermano, una nueva vida, Él borra. Dice que yo, 2 veces, para dar énfasis, yo soy el que borro tus rebeliones, tus pecados, ¿verdad?, por amor a mí mismo. Y dice, y no me acordaré más de tus pecados. Que Dios te bendiga, hermano.